¿Qué es filosofía? Por José Ortega y Gasset. 10. Lección 9. El tema de nuestro tiempo. Una reforma radical de la filosofía. El dato radical del universo. Yo soy para el mundo y el mundo es para mí. La vida de cada cual. Hoy tenemos delante de nosotros tarea grave. Grave dentro siempre de la atmósfera jovial y deportiva que debe respirar toda filosofía, si quiere ser en serio filosofía y no pedantería. Necesitamos hoy más que nunca aguzar nuestros conceptos, tenerlos buidos, limpios y desinfectados, porque nos va a servir de instrumentos para practicar una operación quirúrgica. Estos días últimos hemos revivido con toda lealtad y en su mejor pureza la magnífica tesis idealista inspiradora de la modernidad, en la cual todos, directa o contrariamente, hemos sido educados, y que aún constituye el régimen vigente de la cultura humana. Al dejar en suspenso la realidad del mundo exterior y descubrir la realidad primordial de la conciencia, de la subjetividad, el idealismo levanta la filosofía a un nuevo nivel, del cual ya no puede descenderse, so pena de retroceder en el peor sentido de la palabra. El realismo antiguo, que parte de la existencia indubitada de las cosas cósmicas, es la ingenuidad filosófica, es la inocencia paradisíaca. Toda inocencia es paradisíaca, porque el inocente, el que no duda, malicia ni sospecha, se encuentra siempre como el hombre primitivo y el hombre antiguo, rodeado por la naturaleza, por un paisaje cósmico, por un jardín, y esto es paraíso. La duda arroja al hombre del paraíso, de la realidad externa. ¿Y dónde va este absoluto Adán, que es el pensamiento, cuando se ve arrojado del cosmos? No tiene dónde meterse, tiene que agarrarse a sí mismo, meterse en sí mismo. Del paraíso, que es la atención a lo externo, propia del niño, va al ensimismamiento, a la melancolía del joven. La edad moderna es melancolía, y toda ella más o menos romántica. San Agustín, que fue el primer romántico, formidable, gigantesco en todo, es la ingenuidad filosófica. Sean lo que sean nuestros designios y nuestros inventos de innovación y progreso filosófico, ha de entenderse que no podemos retroceder del idealismo al realismo ingenuo de los griegos ni de los escolásticos. Aquí viene egregiamente el lema de los soldados de Cromwell. Vamos más allá del idealismo, por tanto, lo dejamos a nuestra espalda como una etapa del camino ya hecho, como una ciudad en que hemos ya vivido y que nos llevamos para siempre posada en el alma. Nos llevamos el idealismo, es decir, lo conservamos. Era un peldaño en la subida intelectual. Ahora ponemos el pie en otro que está encima del idealismo y no debajo de él. Pero a este fin necesitamos someterlo a quirúrgica operación. En la tesis idealista, el yo, el sujeto, se traga el mundo exterior. El yo se ha hinchado injurgitando el universo. El yo idealista es un tumor. Nosotros necesitamos operar esta punción de ese tumor. Procuraremos emplear la más exquisita pulcritud y toda la asepsia recomendable. Pero era necesaria la intervención. El yo estaba muy malo, muy enfermo, de puro irle bien. Pero para el griego, el yo era un detalle en el cosmos. Por eso Platón no usa casi nunca la palabra ego. A lo sumo dirá meis, nosotros, esto es, la colectividad social, el conjunto público de los atenienses o bien el grupo menor de los fieles a su academia. Para Aristóteles, el yo alma es como una mano que palpa el cosmos, se amolda a él para informarse de él, mano implorante de ciego que se desliza entre las cosas. Pero ya en Descartes asciende el yo al rango de primera verdad teorética y al hacerse mónada en Leibniz, al cerrarse en sí y segregarse del cosmos grande, se hace un mundito íntimo, un microcosmos y es, según Leibniz mismo, un petit Dieu, un microteos. Y como el idealismo culmina en Fichte, en él también toca el yo el cenit de su destino. Y el yo es, lisa y llanamente, universo, todo. El yo ha gozado de una carrera brillante, no podrá quejarse, no puede ser más. Y sin embargo, se queja, y se queja con razón. Porque al tragarse el mundo, el yo moderno se ha quedado solo, constitutivamente solo. Parejamente,
el emperador de China, por su propio rango supremo, está obligado a no tener amigos, que sería tener iguales. Por eso, uno de sus títulos es el de hombre solitario. El yo del idealismo es el emperador de la China de Europa. El yo quisiera, en la medida posible, superar su soledad a una costa de no ser el todo. Es decir, que ahora lo que quiere es ser un poco menos para vivir un poco más. Quisiera cosas en torno distintas de él, otros yo diferentes con quienes conversar, es decir, tú y él, y sobre todo ese tú, el más distinto de mí, que es el tú, que es ella, o para el yo de ella, el tú que resulta ser él. En suma, el yo necesita salir de sí mismo, hallar un mundo en su derredor. El idealismo ha estado a punto de cegar las fuentes de las energías vitales, de aflorar totalmente los resortes del vivir, porque casi ha conseguido convencer al hombre, en serio, es decir, vitalmente, de que cuanto le rodeaba era solo imagen suya y él mismo. Como por otra parte, la mente primaria, espontánea e incorregible, sigue presentándonos todo eso como efectiva realidad distinta de nosotros, era el idealismo una terca y tenaz marcha a redropelo de la vida, y era un insistente pedagógico hacernos constar que vivir espontáneamente era, por su misma esencia, padecer un error, una ilusión óptica. Ni el avaro podría darse el gusto de seguir siendo avaro si creyera en efecto que la pieza de oro era solo la imagen de una pieza de oro, es decir, una moneda falsa. Ni el galán seguiría enamorado de una mujer si en verdad se convenciese de que no era tal mujer, sino una imagen suya. Otra cosa no sería amor, sino amarse, autoerotismo. Precisamente, al convencernos de que la mujer amada no es como la creíamos, sino solo una imagen generosa que nos habíamos formado, se produce en nosotros la catástrofe de la desilusión. Que esto no son exageraciones, que hasta esos detalles del vivir, y el vivir se compone solo de detalles, ha penetrado corrosivamente el idealismo desvitalizando la vida, es cosa que a tener más tiempo yo intentaría probar a ustedes. Pero ahora tenemos inminente ante nosotros la difícil tarea de abrir el vientre al idealismo, liberar al yo de su exclusiva prisión, de proporcionarle un mundo en torno, de curar en lo posible su ensimismamiento, de intentar su evasión. ¿Cómo puede volver a salir el yo de sí mismo? ¿No es esto recaer en la ingenuidad antigua? A esto respondo, por lo pronto, que nunca sería un volver a salir, porque el yo ingenuo de la antigüedad no había salido de sí, por la sencilla razón de que su ingenuidad consistía precisamente en que no había entrado nunca en sí. Para salir hay que haber estado dentro. No es esto ni solo una perogrullada, ni solo un juego de palabras. El yo, hemos visto, es intimidad. Ahora se trata de que salga de sí conservando su intimidad. ¿No es esto contradictorio? Pero como hemos llegado en este ciclo de lecciones a la sazón vendimial y de las cosechas, se nos viene a las manos oportuno cuanto en los días anteriores cultivamos. Así, esa contradicción no nos asusta, porque sabemos ya que todo problema es una contradicción bicorne que se nos planta delante, una contradicción que aparece. En vez de limarle el doble cuerno agresivo, fingiendo que no hay tal contradicción, la formulamos con toda su firmeza, como buen toro de casta que es tal problema. El yo es intimidad, es lo que está dentro de sí, es para sí. Sin embargo, es preciso que, sin perder esa intimidad, el yo encuentre un mundo radicalmente distinto de él y que salga fuera de sí a ese mundo. Por tanto, que el yo sea a la vez íntimo y exótico, recinto y campo libre, prisión y libertad. El problema es para asustar a cualquiera, y si anuncié que iba a practicar una operación quirúrgica, más parece que voy a sufrir yo un riesgo tauromáquico. Por supuesto, cuando se dice que necesitamos superar el idealismo, que el yo se lamenta de vivir recluso, que el idealismo, un día magnífico excitante de la humanidad, puede llegar a ser nocivo a la vida, no ha de entenderse que reproches tales son objeciones contra la tesis idealista. Si esta fuese últimamente verdadera,
Es decir, si no arrastrase dificultades teóricas en su propio interior, a pesar de esos reproches seguiría el idealismo invulnerado e invulnerable. Los deseos, los anhelos, la necesidad vital misma de que la verdad fuese otra, se estrellarían contra la inteligencia, no llegarían a ella. Una verdad no es verdad porque se la desea, pero una verdad no es descubierta si no se la desea, y porque se la desea, se la busca. Queda, pues, inmaculado el carácter desinteresado e independiente de nuestros apetitos propios a la verdad. Pero no es menos cierto que tal hombre o tal época llega a ser tal verdad en virtud de un interés previo que la mueve hacia ella. Sin esto no habría historia. Las verdades más inconexas caerían sobre la mente del hombre en imprevista, perdigonada, y éste no sabría qué hacer con ellas. ¿De qué le hubiera servido a Galileo la verdad de Einstein? La verdad solo desciende sobre quien la pretende, quien la anhelaba y lleva ya en sí preformado el hueco mental donde la verdad puede alojarse. Un cuarto de siglo antes de la teoría de la relatividad, se postulaba una física de 4 dimensiones y sin espacio ni tiempos absolutos. En Poincaré está ya el hueco donde Einstein se ha instalado, como el propio Einstein hace constar a toda hora. Con sentido escéptico y para desprestigiar la verdad, se dice que el deseo es padre de la verdad. Esto es, como todo el escepticismo, un perfecto absurdo o contrasentido. Si se desea una determinada verdad, se la desea, si es en efecto verdad. El deseo de una verdad trasciende de sí mismo, se deja atrás a sí mismo y va a buscar la verdad. El hombre se da perfecta cuenta de cuándo desea una verdad y cuándo desea solo hacerse ilusiones, es decir, cuándo desea la falsedad. Decir, pues, que nuestra época desea superar la modernidad y el idealismo, no es sino formular con palabras humildes y de aire pecador lo que con vocablos más nobles y graves sería decir que la superación del idealismo es la gran tarea intelectual, la alta misión histórica de nuestra época, el tema de nuestro tiempo. Y al que pregunte malhumoradamente o con gesto desdeñoso, ¿por qué nuestro tiempo ha de innovar, cambiar, superar? ¿Por qué ese afán, ese prurito de lo nuevo, de modificar, de hacer modas? Como se ha dicho tantas veces contra mí, responderé que en esta o la próxima lección vamos, con tanta sorpresa como evidencia, a descubrir que todo tiempo, rigurosamente hablando, tiene su tarea, su misión, su deber de innovación. Más aún, mucho más aún, que literalmente hablando, tiempo no es, en última verdad, lo que mide los relojes, sino que tiempo es, repito, literalmente, tarea, misión, innovación. Intentar la superación del idealismo es todo lo contrario que una frivolidad. Es aceptar el problema de nuestro tiempo, es aceptar nuestro destino. Vamos, pues, a la faena de luchar con nuestro problema, de afrontar el filosófico toro que nos suelta en nuestro tiempo el berrendo minotauro. Comienza el último giro de nuestra espiral, y como siempre, al iniciar un nuevo círculo, vuelve a resonar la definición inicial de la filosofía, que es conocimiento del universo o cuanto hay. Lo primero que necesitamos hacer es hallar qué realidad de entre cuantas hay. Lo primero que necesitamos hacer es hallar qué realidad de entre cuantas haya, la hay indubitablemente, es decir, qué del universo nos es dado. En la actitud nativa de la mente, para el hombre primitivo y el antiguo, para nosotros mismos, cuando no filosofamos, parece dado y real el cosmos, las cosas, la naturaleza, el conjunto de lo corpóreo. Eso es lo que primero se toma como real, como ser. El filósofo antiguo busca el ser de las cosas e inventa conceptos que interpreta en su modo de ser. Pero el idealismo cae en la cuenta de que las cosas, lo exterior, el cosmos, tiene una realidad, un ser problemático que indubitablemente solo existe y es nuestro pensar las cosas, lo exterior, el cosmos. Y así descubre una nueva forma de realidad, de ser verdaderamente primordial y seguro, el ser del pensamiento. Mientras el modo de ser la cosa, de toda cosa, tiene un carácter estático y consiste en un ser quieto, en un estar siendo lo que es y nada más, el ser del movimiento mismo como realidad cósmica, él no se mueve, es una cosa inmutable, invariable movimiento,
remito al buen aficionado al Parménides, al Sofista de Platón y al libro 12 de la Metafísica Aristotélica, a esos textos maravillosos mismos y no a los remediavagos de seminario que presentan disecada y estólida la prodigiosa filosofía antigua. El ser del pensamiento consiste no simplemente en ser, sino en ser para sí, en darse cuenta de sí mismo, en parecerse ser. ¿No advierten ustedes la radical diferencia que hay entre este modo de ser el pensar y el modo de ser la cosa? ¿No advierten que necesitamos conceptos radicalmente nuevos, ideas, categorías distintas de las antiguas para entender, para concebir teóricamente, científicamente, esa realidad o algo que llamamos pensamiento y de que ahora tenemos solo la intuición? Es decir, que lo estamos viendo en lo que tiene de genuino y no hallamos buenas palabras con que describirlo y expresarlo, palabras que se ajusten estrictamente como el guante a la mano a lo que ese ser tiene de peculiar. Pero no solo carecemos de conceptos adecuados, sino que el idioma está formado por la mente natural para el ser cósmico, y la filosofía antigua no ha hecho más que pulimentar esos conceptos nativos del lenguaje. En esa tradición ideológica estamos formados, y las viejas ideas y vocablos acuden, por el hábito, para ofrecérsenos como intérpretes de este nuevo algo y modo de ser que el moderno ha descubierto. Se trata, pues, nada menos de invalidar el sentido tradicional del concepto ser. Y como es la raíz misma de la filosofía, una reforma de la idea del ser significa una reforma radical de la filosofía. En esta faena estamos metidos desde hace mucho tiempo unos cuantos hombres en Europa. El fruto, en prima maduración, de ese trabajo es lo que yo quiero ofrecer en este curso. Creo que no es floja la innovación ofrecida a los oyentes del Salón Rex y del Teatro Infanta Beatriz. Se invita pues a ustedes para que pierdan el respeto al concepto más venerable, persistente y ahincado que hay en la tradición de nuestra mente, el concepto de ser. Anuncio jaque mate al ser de Platón, de Aristóteles, de Leibniz, de Kant y claro está, también al de Descartes. No entenderá pues lo que voy a decir quien siga terca y ciegamente aferrado a un sentido de la palabra ser, que es justamente lo que se intenta reformar. El pensamiento existe, y es en la medida y según es para sí. Consiste en darse cuenta de sí mismo, en parecerse a sí mismo, reflejarse en sí mismo. No es, pues, quieto, sino reflexión. Pero se dirá, como usted desea que el movimiento tiene un ser quieto, porque es al cabo y solo eso, movimiento, de una vez para siempre, sin cambio, también si el pensamiento consiste en reflexión, la reflexión, tiene una consistencia fija, invariable y quieta. En modo alguno, la reflexión a su vez no es sino un pensamiento mío, sin más ser o realidad que ser pensada, que parecerme ser reflexión. Y así, sucesivamente y por todos lados, hallamos solo un ser consistente en pura referencia a sí mismo, en hacerse a sí mismo, en moverse hacia sí mismo. Hallamos solo inquietud. No se entienda esta expresión metafóricamente, sino con toda formalidad. El ser del pensamiento es inquietud, no es estático ser, sino activo parecerse y darse el ser a sí mismo. Para que un pensamiento exista y sea, basta con que lo piense. Pensarlo es hacerlo, darle ser y no es sino mientras y en tanto que lo pienso, que lo ejecuto, que lo actúo. En cuanto el pensamiento tuviese ser quieto, dejaría de ser, porque dejaría yo de actuar pensándolo. No les asuste a ustedes si ahora se les escapa un poco de entre los dedos mentales la comprensión de este extraño modo de ser. Nadie puede, en un instante, superar milenarios hábitos de intelección. Seguramente al oírme han tenido ustedes instantes de que creían ver claro, instantes fugaces. Pero al punto, como una anguila, la intuición se les ha escapado y han vuelto a recaer en la exigencia mental de un ser quietud en vez de un ser esencialmente inquietud. No les importe, porque ha de aparecernos esto mismo muy pronto en forma harto más asequible y plástica. Volvamos, por ahora, a lo que espero no nos ofrece dificultad y nos resulta evidente. El pensamiento, al consistir exclusivamente en darse cuenta de sí mismo,
no puede dudar de su existencia. Si pienso A, es evidente que existe el pensar A. Por eso, la primera verdad sobre lo que hay es esta. El pensamiento existe. Cogitatio est. Así concluimos nuestro círculo anterior. Todas las otras realidades podrán ser ilusorias, pero esta, la ilusión misma, al parecerme a mí esto o lo otro, el pensar existe sin duda posible. Así empieza Descartes. Pero no, Descartes no dice, como nosotros, el pensamiento existe, cogitatio est, sino que dice, ¿quién lo ignora? Pienso, luego existe. Cogito, ergo sum. ¿En qué se diferencia esta proposición de la nuestra? La fórmula cartesiana tiene dos miembros. Uno dice pienso, el otro luego soy. Decir pienso y decir cogitatio est, el pensamiento existe, son uno y lo mismo. La diferencia, pues, entre la frase de Descartes y la nuestra, estriba en que él no se contenta con lo que a nosotros nos parecía suficiente. Sustituyendo, como en una ecuación matemática, lo igual por lo igual, pondremos en lugar de pienso el pensamiento existe, y entonces tendremos más claro el sentido del lema cartesiano. El pensamiento existe, es, luego, yo existo, soy. Estamos en plena ocupación quirúrgica. Ya está hincado el bisturí en el cogito, en la víscera misma del idealismo. Vayamos con cuidado. Para nosotros, decir que el pensamiento existe, que es, incluye decir que existe y es mi yo. Porque no hay pensamiento que no contenga como uno de sus elementos un sujeto que lo piensa, como incluye un objeto que es pensado. Si existe, pues, pensamiento, y en el sentido en que él existe, tendrá que existir su objeto o yo y su objeto. Ese sentido de existir es el nuevo y genuino del pensamiento. Es parecer existir, es ser para mí. Mi pensamiento es lo que es para mi pensamiento. Yo soy y existo en cuanto y en tanto y solo porque pienso que soy, y tal y como pienso que soy. Esta es la innovación que quiso traer al mundo el idealismo, y ese es el verdadero espiritualismo. Lo demás no es sino magia. Pero Descartes, que ha descubierto el hecho y tenido la suficiente intuición de algo pensamiento, no se ha desasido de las categorías cósmicas y pierde la serenidad ante lo que está viendo, a saber, ante un ser que consiste en mero parecer, en pura virtualidad, en dinamismo de reflexión. Como un antiguo, como un escolástico tomista, necesita agarrarse a algo más sólido, al ser cósmico, y busca detrás de ese ser el pensamiento que consiste en mero parecerse así, referirse así, darse cuenta de sí. Una ser cosa, una entidad estática. El pensamiento deja de ser una realidad para él. Apenas lo ha descubierto como primaria realidad y se convierte en simple manifestación o cualidad de otra realidad latente y estática. Traduciendo lo dicho a la frase cartesiana, tendremos: el pensamiento existe indubitablemente, pero como consiste en mero parecerse a sí mismo, en mera apariencia, no es una realidad, un ser en el sentido tradicional de la palabra. Como yo, Descartes, que he dudado de todo, no me he acordado de poner en duda la verdad de las categorías antiguas, y en especial la noción clásica del ser, que es su noción ingenua. Necesito hacer un razonamiento, un entimema. Si es indudable que existe la apariencia pensamiento, es forzoso admitir una realidad latente bajo esa apariencia, algo que en esa apariencia aparece, que la sostiene y que verdaderamente la es. A esa realidad latente, llamo yo, ese mi yo real, no lo veo, no me es evidente. Por eso necesito llegar a él por una conclusión, bien que de tipo inmediato. Por eso, para afirmar la existencia del yo, tengo que pasar por el puente de un luego. Pienso, luego existo. Pero, ¿quién es ese que yo existe? Ah, una cosa. El yo no es pensamiento, sino una cosa de que el pensamiento es atributo, manifestación, fenómeno. Hemos recaído en el ser inerte de la ontología griega. En la misma frase, en el mismo gesto con que Descartes nos descubre un nuevo mundo, nos lo retira y anula. Tiene la intuición, la visión del ser para sí, pero lo concibe como un ser sustancial, a la griega.
Esta dualidad e interior contradicción y dolorida incongruencia consigo ha sido el idealismo y la modernidad, ha sido Europa. Europa ha vivido hasta ahora embrujada, encantada por Grecia, que es en verdad encantadora. Pero nosotros imitemos de Grecia solo a Ulises, y de Ulises solo la gracia con que sabía escapar a los encantos de Circe y de Calipso, las encantadoras del Mediterráneo, tendidas en sus islas espumantes, con mucho de sirenas y algo de Madame Recamier, alongada en su canapé. Y la gracia de Ulises, que no nos descubre Homero, pero que sabían los viejos marineros mediterráneos, era que el único medio hábil para librarse del canto fatal que hacen las sirenas es cantarlo al revés. Entre paréntesis, Ulises es el primer Don Juan. Huyendo de su Penélope cotidiana, encuentra todas las criaturas encantadoras de nuestro mar, las encuentra, las enamora y las huye. El magisterio de Grecia ha terminado. Los griegos no son clásicos, son simplemente arcaicos. Arcaicos y, eso sí, siempre maravillosos. Por lo mismo, nos interesan mucho más. Van a dejar de ser nuestros pedagogos, van a empezar a ser nuestros amigos. Vamos a conversar con ellos, les vamos a contradecir en lo más esencial. La cuestión que es, sin duda, la más alta y difícil, que contiene la filosofía y que además es absolutamente nueva, en general, este primer curso público dirigido a los madrileños se ocupa solo de los problemas más difíciles y abstrusos que hay en filosofía. Yo prometo otros cursos sobre temas más asequibles. La cuestión, digo, radica en lo siguiente. Imaginémonos que pensamos antes de descubrir nuestra subjetividad, que, en consecuencia, para nosotros no hay más realidad que las cosas en torno. Veamos qué idea del ser de esas cosas nos haríamos. Por ejemplo, en el caballo que vemos en el hipódromo. ¿Qué es el ser, la cosa caballo? Presentes tenemos su forma, su color, la resistencia de su cuerpo. El ser del caballo, su realidad, ¿eso es? ¿Es eso? Sí y no. El caballo no es su forma porque es también su color, etc. Color y forma y resistencia al tacto son cosas entre sí diferentes. El caballo es la unidad de ellos. Mejor, una cosa unitaria en que esas otras perceptibles se reúnen. Pero esa cosa en que se unen el color y la forma, etc., no es ya visible. La supongo, la invento. Es una interpretación mía del hecho observable que consiste en la constancia con que tal color y tal forma aparecen juntas. El verdadero ser del caballo está debajo de sus elementos aparentes, visibles y tangibles. Es una cosa latente bajo esas cosas presentes, color, forma, etc. Una cosa, pues, que es pensada como soporte unitario a esas otras cosas que llamo cualidades del caballo, no propiamente caballo. Por tanto, el ser de este animal no es su ser visible, aparente, sino al revés, algo en él que es soporte de las apariencias, su ser sustrato de cualidades, el ser que subestá tras ellas, su ser subestante o sustancia. La sustancia es, pues, una cosa que supongo está detrás de lo que yo veo de la cosa, de su apariencia. Pero además, el caballo se mueve, cambia de pelo con los años y aún de forma con los trabajos. Por tanto, las apariencias de él son infinitas. Si el caballo consistiese en sus apariencias, habría no un caballo, sino infinitos, todos distintos. Esto quiere decir que el caballo sería esto y lo otro y lo otro. Por tanto, ni esto ni lo otro ni nada determinado. Pero supongamos que bajo esas apariencias hay un algo invisible, permanente, que produce esas apariencias unas tras otras. Entonces diremos que son cambios de un solo, único e invariable ser. La sustancia caballo. Mientras el caballo varía y se mueve en la apariencia, tiene en realidad un ser quieto e inmutable. La sustancia, además de ser el soporte de las cualidades, es el sujeto permanente de sus variaciones o accidentes. La expresión más característica del concepto de ser helénico es el ser sustante o sustancial, ser inmóvil e invariable. Incluso en la sustancia última, principio de todo cambio y movimiento, en el dios aristotélico, encontraremos un ser que mueve, pero no se mueve. Un motor inmóvil.
Esta idea del ser substante y estático es justísima, indestructible, si no hay más realidades en el mundo que las que nos llegan de fuera, que las que percibimos. Porque, en efecto, de esas cosas externas tenemos solo sus apariencias ante nosotros. Pero el caballo no existe ni es porque aparezca y en su apariencia. Precisamente de esta decimos que es solo apariencia, no realidad. Intenten ustedes considerar como realidad, como algo que se basta y se sostiene a sí mismo en el ser, un puro color. Al punto notan ustedes que es tan imposible como que exista un anverso sin reverso, un arriba sin un abajo. El color se revela como fragmento de una realidad que lo completa, de una materia que lo viste y lleva. Postula, pues, la realidad que le permita existir y mientras no la hallemos o supongamos, no nos parece haber llegado al ser verdadero definitivo. A esto aludía yo en mis primeras lecciones y lo usaba porque es lo más tradicional y notorio, aquello porque hay que comenzar para irse haciendo entender. Esto es, lo decía entonces, precisamente para desdecirlo luego, como tantas otras cosas en este curso que parecían tan sabidas. He aquí por qué Descartes, cuando ve que el pensamiento consiste en aparecerse a sí mismo, no cree que se baste a sí mismo y ciegamente, mecánicamente le aplica la vieja categoría de sustancia y busca una cosa substante bajo el pensamiento que lo emita, emane y en él se manifieste. Así, le parece haber hallado el ser del pensamiento no en el pensamiento mismo, sino en una cosa, que piensa, res cogitans. Para él es la sustancia. De modo que por un lado, el pensamiento es lo único existente, indubitablemente, porque le basta con ser apariencia para existir. Y por otra parte, necesita para existir un soporte latente, inaparente, una cosa que piense. ¿No se advierte que seguimos en la idea del imán? En el hábito mágico de suponer, tras de lo que vemos, una explicación de lo patente, un ente que no vemos y que es él mismo un misterio. En efecto, nadie jamás ha tenido intuición de una sustancia. Descartes canjea la primera parte de su frase, que es evidente, el pensamiento existe, por la segunda, que es archiproblemática, que es inútil y que desvirtúa el modo de ser del pensador, solidificándolo y paralizándolo en un ser substante o cosa. No, el yo y el pensamiento no son una cosa. El pensamiento no necesita de nada para existir. Si así fuese, Descartes no podría aceptar la primera parte, no podría decir cogito, el pensamiento existe, y fundar en esa verdad su conclusión. Luego existo. Forzoso es reconocer que esta fórmula cartesiana, genial y fecundísima, por toda la porción de verdad seminal que, a pesar de ella misma, arrastra, es en su detalle y conjunto un ovillo de contrasentidos. Por eso no la ha entendido bien casi nadie en los 3 siglos de vida que lleva. Y estén ustedes seguros que esos pocos solo han logrado entenderla de verdad porque han tenido el valor de sincerarse consigo mismo y reconocer que primero no la han entendido. Yo he vivido 3 años en un lugar de la Mancha alemana donde se decían especialistas en cartesianismo. Dócilmente me he puesto bajo aquella disciplina, día tras día y mes sobre mes. Pues bien, yo aseguro a ustedes que en Marburg no se ha entendido nunca la fórmula de Descartes, base del idealismo que era la filosofía que Marburg pretendía cultivar. Y la esterilidad procedía de lo que es casi constante morbo de las inteligencias. Tratan de sacar a una frase un sentido con más o menos violencia, y a eso llaman entenderla. Cuando para entenderla hace falta, luego preguntar si ese sentido es el único que la frase tiene, es decir, el único que corresponde a la frase íntegra. El cogito, sum, puede decir muchas cosas infinitas, pero en verdad solo dice una y esa es la que importa entender. Descartes sustancializa el sujeto del pensamiento y al hacerlo así lo arroja fuera del pensamiento, lo convierte en cosa exterior cósmica, puesto que no consiste en ser pensado y solo en cuanto pensado y solo por eso interior a sí mismo y haciéndose o dándose el ser a sí mismo. La cosa pensante no se piensa a sí misma, como la sustancia piedra o caballo no consiste en parecerse a sí misma, caballo o piedra. Ahora bien, yo no soy sino lo que me parece que soy. Así, radicalmente a rajatabla. Lo demás es magia. La incapacidad del idealismo para inventar un nuevo modo de ser que le permita
completa fidelidad a su tesis aparece no menos clara si del sujeto del pensamiento pasamos al objeto. El idealismo me propone que suspenda mi creencia en la realidad exterior a mi mente que este teatro parece tener. En verdad me dice, este teatro es solo un pensamiento, una visión o imagen de este teatro. De esta manera resulta igual a aquella quimera de que otro día hemos hablado y que calificábamos de ente imaginario sacándola así del jardín real y metiéndola en la fontana, es decir, en la mente. Las cosas son por lo pronto no más que contenidos de la conciencia. Este es el término que el siglo XIX ha usado más en filosofía, que no está en Descartes, aunque podía y debía estarlo, pero que pulula ya en los libros de Kant. Merced a él tomamos la realidad exterior y la ponemos dentro de la mente. Pero vayamos quedos. Veamos qué es firme y qué es inaceptable en esta tesis fundamental del idealismo. Es firme que la presunta realidad externa del mundo es solo presunta, es decir, que una realidad en sí, independiente de mí, es archiproblemática. Por tanto, la filosofía no puede aceptarla. ¿Esto qué significa? Simplemente que el mundo exterior no está en verdad aparte de mi darme cuenta, que el mundo exterior no existe en el mundo exterior, sino en mi darme cuenta. ¿Dónde lo pondremos entonces? Dentro de mi darme cuenta, de mi mente, de mi pensamiento, de mí. El idealismo ve la cuestión como un dilema. O este teatro tiene realidad absoluta fuera de mí, o la tiene en mí. En algún sitio tiene que estar para ser y no hay duda que algo es. No puedo asegurar que esté fuera porque yo no puedo salir de mí para ir fuera de mí, a esa pretendida realidad absoluta. Luego no queda más que reconocer su existencia en mí como contenido mental. Pero el idealismo debió andar con más cautela. Antes de resolver que no hay más que esas dos posibilidades, o fuera de mí o dentro de mí, debió tranquilamente meditar lo siguiente. ¿Tiene sentido inteligente la expresión contenido de la conciencia o mental cuando se dice de este teatro? ¿O es más bien un riguroso contrasentido, es decir, una combinación de palabras que entre sí se repugnan como cuadrado redondo? Veámoslo. ¿Con qué significado uso la palabra este teatro? Por este teatro entiendo una habitación de 20 metros de alta, a los que sean, por tantos de ancha, con telas azules y bambalinas, etc. Si yo digo que eso es contenido de mi conciencia, de mí, digo que forma parte efectiva de mí algo extenso con un tamaño de 20 metros, de color azul, etc. Pero si forma parte de mí, yo podré decir que, en parte al menos, mi yo, mi pensamiento, tiene tantos metros de alto por tanto de ancho. En consecuencia, que soy extenso, que mi pensamiento ocupa espacio y que tiene un pedazo azul. Pronto se advierte el absurdo de esto y el idealista se defiende diciendo, retiro la expresión teatro contenido de la conciencia, y en vez de ella digo, lo que es contenido de mi pensamiento o conciencia es, claro está, solo mi pensar el teatro, la imagen o el imaginar este teatro. Ahora, en efecto, no hay inconveniente. Yo soy pensar, yo soy imaginar. Nada extraño hay en que mi pensar, mi imaginar, formen parte de mí o sean contenidos míos. Pero entonces ya no se habla del teatro. Al teatro lo hemos dejado fuera. Era, pues, falso que o fuera o dentro. El teatro, la realidad externa se queda siempre fuera. No está en mí. El mundo no es mi representación. Por la simplísima advertencia de que en esta frase de Schopenhauer, como en casi todo el idealismo, se usan las palabras con doble sentido equívoco. Yo me represento el mundo. Lo mío aquí es el acto de representar y este es un sentido claro de la palabra representación. Pero el mundo que me represento no es mi representarlo, sino lo representado. Lo mío es el representar, no lo representado. Schopenhauer confunde elementalmente en la sola palabra representación los dos términos cuya relación se trata precisamente de discutir, el pensar y lo pensado. He aquí por qué perentoria razón califiqué el otro día de tosca esta famosa frase, título de su divertido libro. Es más que tosca, una muchacha, al uso la llamaría una astracanada. ¿Dónde está pues el teatro en definitiva? La respuesta es obvia.
no está dentro de mi pensamiento formando parte de él, pero tampoco está fuera de mi pensamiento si por fuera se entiende un no tener que ver con él. Está junto, inseparablemente junto a mí, pensarlo, ni dentro ni fuera, sino con mi pensamiento. Como el anverso con el reverso, y la derecha con la izquierda, sin que por eso la derecha sea izquierda, ni el reverso el anverso. Recuerden ustedes el tipo de razonamiento que hacíamos siguiendo al idealismo hasta el logro de su tesis. Yo veo el jardín, cierro los ojos y dejo de verlo. Esto es indiscutible. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que han concluido a un tiempo mi ver y el jardín, mi conciencia y su objeto, mi pensar y lo pensado. Pero vuelvo a abrir los ojos y el jardín reaparece. Por tanto, que en cuanto empieza a existir el pensamiento, el ver comienza a existir su objeto, lo visto. Este es el hecho indiscutible. Y como la filosofía aspira a componerse solo de hechos indiscutibles, no hay sino tomar las cosas como son y decir: el mundo exterior no existe sin mi pensarlo, pero el mundo exterior no es mi pensamiento. Yo no soy teatro ni mundo, soy frente a este teatro, soy con el mundo, somos el mundo y yo. Y generalizando diremos: el mundo no es una realidad subsistente en sí con independencia de mí, sino que es lo que es para mí o ante mí, y por lo pronto nada más. Hasta aquí marchamos con el idealismo, pero agregamos: como el mundo es solo lo que me parece que es, será solo ser aparente y no hay razón ninguna que obligue a buscarle una sustancia tras de esa apariencia, ni a buscarla en un cosmos substante, como los antiguos, ni a hacer de mí mismo sustancia que lleve sobre sí, como contenidos suyos o representaciones, las cosas que veo y toco y huelo e imagino. Este es el gran prejuicio antiguo que debe eliminar la ideología actual. Estamos este teatro y yo frente a frente, el uno del otro, sin intermediario. Él es porque yo lo veo y es, indubitablemente, al menos lo que de él veo, tal y como lo veo, agota su ser en su aparecerme. Pero no está en mí ni se confunde conmigo. Nuestras relaciones son pulcras e inequívocas. Yo soy ahora quien lo veo. Él es lo que ahora yo veo. Sin él y otras cosas como él, mi ver no existiría, es decir, no existiría yo. Sin objetos no hay sujeto. El error del idealismo fue convertirse en subjetismo, en subrayar la dependencia en que las cosas están de que yo las piense de mi subjetividad, pero no advertir que mi subjetividad depende también de que existan objetos. El error fue el hacer que el yo se tragase el mundo, en vez de dejarlos a ambos inseparables, inmediatos y juntos, mas por lo mismo distintos. Tan ridículo, quid pro quo, fuera decir que yo soy azul porque veo objetos azules, como decir que el objeto azul es un estado mío, parte de mi yo, porque se ha visto por mí. Yo estoy siempre conmigo, no soy sino lo que pienso que soy. No puedo salir de mí mismo, pero para encontrar un mundo distinto de mí, no necesito salir de mí, sino que está siempre junto a mí, y que mi ser es un ser como el mundo. Su intimidad, puesto que en mí no entra ningún ser trascendente, pero a la vez soy lugar donde aparece desnudo el mundo, lo que no soy yo, lo exótico de mí. El mundo exterior, el cosmos, me es inmediato y en este sentido me es íntimo, pero él no soy yo y en ese sentido es ajeno, extraño. Necesitamos, pues, corregir el punto de partida de la filosofía. El dato radical del universo no es simplemente el universo existe o yo pensante existo, sino que si existe el pensamiento existen, ipso facto, yo que pienso y el mundo en que pienso, y existe el uno con el otro sin posible separación. Pero ni yo soy un ser sustancial, ni el mundo tampoco, sino ambos somos una activa correlación. Yo soy el que ve el mundo y el mundo es lo visto por mí. Yo soy para el mundo y el mundo es para mí. Si no hay cosas que ver, pensar e imaginar, yo no sería, pensaría o imaginaría, es decir, yo no sería. En un rincón de la obra de Leibniz, donde hace rápida crítica de su antecesor Descartes, hace notar que, a su juicio, no hay una sola verdad primera sobre el universo, sino dos igualmente e inseparables originarias. Una reza sum cogitans
existe el pensamiento, y la otra dice, muchas cosas son pensadas por mí. Es sorprendente que hasta ahora no se haya aprovechado esa gran ocurrencia, ni siquiera por el propio Leibniz. En suma, señores, que al buscar con todo rigor y exacerbando la duda cuál es el dato radical del universo, qué hay indudablemente en el universo, me encuentro con que hay un hecho primario fundamental que se pone y asegura a sí mismo. Este hecho es la existencia conjunta de un yo o subjetividad y su mundo. No hay el uno sin el otro. Yo no me doy cuenta de mí, sino como dándome cuenta de objetos, de contornos. Yo no pienso, sino pienso cosas. Por tanto, al hallarme a mí, hallo siempre frente a mí un mundo. Yo, en cuanto a subjetividad y pensamiento, me encuentra como parte de un hecho dual cuya otra parte es el mundo. Por tanto, el dato radical e insofisticable no es mi existencia, no es yo existo, sino que es mi coexistencia con el mundo. La tragedia del idealismo radicaba en que, habiendo transmutado alquímicamente el mundo en sujeto, en contenido de un sujeto, encerraba a éste dentro de sí, y luego no había manera de explicar claramente cómo, si este teatro es solo una imagen mía y trozo de mí, parece tan completamente distinto de mí. Pero ahora hemos conquistado una situación completamente diferente. Hemos caído en la cuenta de que lo indubitable es una relación con dos términos inseparables. Alguien que piensa, que se da cuenta, y lo otro de que me doy cuenta. La conciencia sigue siendo intimidad, pero ahora resulta íntimo e inmediato no solo con mi subjetividad, sino con mi objetividad, con el mundo que me es patente. La conciencia no es reclusión, sino al contrario, es esa extrañísima realidad primaria, supuesto de toda otra, que consiste en que alguien, yo soy precisamente cuando me doy cuenta de cosas de mundo. Esta es la soberana peculiaridad de la mente que es preciso aceptar, reconocer y describir con pulcritud, tal y como es en toda su maravillosa y extrañeza. Lejos de ser el yo cerrado, es el ser abierto por excelencia. Ver este teatro es justamente abrirme yo a lo que no soy yo. Esta nueva situación ya no es paradójica. Esta nueva situación ya no es paragógica. Coincide con la actitud nativa de la mente. La conserva y reconoce su buen sentido. Pero también salva de la tesis realista, que sirve de base a la filosofía antigua, lo esencial de ella. Que el mundo exterior no es ilusión, no es alucinación, no es mundo subjetivo. Y todo esto lo logra la nueva posición, insistiendo y depurando la tesis idealista, cuya decisiva afirmación consiste en advertir que solo existe indubitablemente lo que para mí me parece existir. ¿Ven ustedes cómo las ideas hijas, las verdades nobles, llevan en el vientre a sus madres, a las verdades viejas, a las fecundas verdades viejas? Repitamos, toda superación es conservación. No es verdad que radicalmente exista solo la conciencia, el pensar, el yo. La verdad es que existo yo con mi mundo y en mi mundo, y yo consisto en ocuparme de ese mi mundo, en verlo, imaginarlo, pensarlo, amarlo, odiarlo, estar triste o alegre en él y por él, moverme en él, transformarlo y sufrirlo. Nada de esto podría hacerlo yo si el mundo no coexistiese conmigo, ante mí, en mi derredor, apretándome, manifestándose, entusiasmándome, acongojándome. Pero, ¿qué es esto? ¿Con qué hemos topado indeliberadamente? Ese hecho radical de alguien que ve y ama y odia y quiere un mundo y en él se mueve y por él sufre y en él se esfuerza, es lo que desde siempre se llama en el más humilde y universal vocabulario mi vida. ¿Qué es esto? Es sencillamente que la realidad primordial, el hecho de todos los hechos, el dato para el universo, lo que me es dado es mi vida. No mi yo solo, no mi conciencia hermética. Estas cosas son ya interpretaciones, la interpretación idealista. Me es dada mi vida y mi vida es ante todo un hallarme yo en el mundo. Y no así vagamente, sino en este mundo, en el de ahora. Y no así vagamente en este teatro, sino en este instante, haciendo lo que estoy haciendo en él, en este pedazo teatral de mi mundo vital. Estoy filosofando. Se acabaron las abstracciones. Al buscar el hecho indubitable, no me encuentro con la cosa genérica pensamiento,
sino con esto: yo que pienso en el hecho radical, yo que ahora filósofo. He aquí cómo la filosofía lo primero que encuentra es el hecho de alguien que filosofa, que quiere pensar el universo y para ello busca algo indubitable. Pero encuentra, nótenlo bien, no una teoría filosófica, sino al filósofo filosofando, es decir, viviendo ahora la actividad de filosofar, como luego ese mismo filósofo podrá encontrarse vagando melancólico por la calle, bailando en un dancing o sufriendo un cólico o amando la belleza transeúnte. Es decir, encuentra el filosofar, el teorizar como acto y hecho vital, como un detalle de su vida y en su vida enorme, alegre y triste, esperanzada y pavorosa. Lo primero, pues, que ha de ser la filosofía es definir ese dato, definir lo que es mi vida, nuestra vida, la de cada cual. Vivir es el modo de ser radical. Toda otra cosa y modo de ser lo encuentro en mi vida, dentro de ella, como detalle de ella y referido a ella. En ella todo lo demás es, y es lo que sea para ella, lo que sea como vivido. La cuestión más abstrusa de la matemática, el concepto más solemne y abstracto de la filosofía, el universo mismo, Dios mismo, son cosas que encuentro en mi vida, son cosas que vivo. Y su ser radical y primario es, por tanto, ese ser vividas por mí. Y no puedo definir lo que son en cuanto vividas si no averiguo qué es vivir. Los biólogos usan la palabra vida para designar los fenómenos de los seres orgánicos. Lo orgánico es tan solo una clase de cosas que se encuentran en la vida junto a otra clase de cosas llamadas inorgánicas. Es importante lo que el filósofo nos diga sobre los organismos, pero es también evidente que al decir nosotros que vivimos y hablar de nuestra vida, de cada cual, damos a esta palabra un sentido más inmediato, más amplio, más decisivo. El salvaje y el ignorante no conocen la biología, y sin embargo tienen derecho a hablar de su vida y a que bajo ese término entendamos un hecho enorme, previo a toda biología, a toda ciencia, a toda cultura. El hecho magnífico, radical y pavoroso que todos los demás hechos suponen e implican. El biólogo encuentra la vida orgánica dentro de su vida propia, como un detalle de ella. Es una de sus ocupaciones vitales y nada más. La biología, como toda ciencia, es una actividad o forma de estar viviendo. La filosofía es, antes, filosofar, y filosofar es, indiscutiblemente, vivir, como lo es correr, enamorarse, jugar al golf, indignarse en política y ser dama de sociedad. Son modos y formas de vivir. Por tanto, el problema radical de la filosofía es definir ese modo de ser, esa realidad primaria que llamamos nuestra vida. Ahora bien, vivir es lo que nadie puede hacer por mí. La vida es intransferible. No es un concepto abstracto, es mi ser individualísimo. Por vez primera, la filosofía parte de algo que no es una abstracción. Este es el nuevo paisaje que anunciaba, el más viejo de todos, el que dejábamos siempre a la espalda. La filosofía, para empezar, va detrás de sí misma. Se ve como forma de vida, que es lo que es concretamente y en verdad. En suma, se retrae a la vida, se sumerge en ella. Es, por lo pronto, meditación de nuestra vida. Paisaje tan viejo es el más nuevo, tanto que es el descubrimiento enorme de nuestro tiempo. Tan nuevo es que no sirven para él ninguno de los conceptos de la tradicional filosofía. Ese modo de ser que es vivir requiere las nuevas categorías, no las categorías del antiguo ser cósmico. Se trata precisamente de evadirse de ellas y encontrar las categorías del vivir, la esencia de nuestra vida. Verán ustedes cómo, ahora, todo lo que durante la lección de hoy les habrá parecido difícil de entender, impalpable, espectral, juego de palabras, reaparece claro, llano y como si lo hubieran ustedes pensado innumerables veces. Tan claro, tan llano, tan evidente que a veces lo resultará demasiado, y al oírlo, pido de antemano perdón por ello, al oírlo les va a azorar porque irremediablemente vamos a tocar el secreto de la vida de cada cual. Vamos a revelar un secreto. La vida es secreto.